Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de febrero de 2023. Quiero continuar con los testimonios personales en el momento a solas con Cristo en los quebrachos con el hermano Alcenio. Ahora hablando un poco de mi experiencia. Hacía mucho tiempo que no tomaba un momento a solas con Cristo, es decir, que no estaba del lado de la persona que lo practica en un retiro o en una semana de oración. Más allá que sus principios los aplico a diario en la relación con Jesús. Y vi desde el momento uno que iba a ser de gran bendición para mí el ajustar todas las tuercas en cada uno de los momentos sobre tradiciones que pueda haber añadido yo en mi vida espiritual, sobre cosas que podría entender mejor, sobre cosas que podría practicar que no lo venía haciendo. Y fue realmente de gran bendición. Me ocupé de practicar 2 veces cada uno de los momentos, más allá de la práctica obligatoria, por así decirlo, o la práctica que todos hacemos, siempre sumarle una más. Ya luego del primer momento, cuando fui a hablar con Jesús, a la naturaleza, un asunto por el que yo venía no orando, pero sí comentándole a Jesús, o mejor dicho, venía orando, pero no pidiéndole. Venía comentándole que extrañaba aquellas veces que en los quebrachos meditaba la Biblia en la naturaleza, me imaginaba las escenas y qué lindo que era hacerlo en el contexto de la naturaleza. Y Jesús me regaló justamente el momento a solas con Cristo en la naturaleza, en los quebrachos. Y estaba hablando con Jesús luego del primer momento, y en un momento iba caminando por la naturaleza, porque yo oro y medito caminando, no hay forma que me quede quieto. Y cuando iba caminando, veo de repente una hilera de hongos. No habían otros hongos en el lugar. Habían exactamente 6 hongos puestos en una línea recta, como si hubiesen usado una regla o los hubiesen puesto ahí a propósito. Y allí eso tocó mi corazón. A mí siempre me gustó sacar lecciones de la naturaleza. Y muchas veces Jesús, a través de la naturaleza, se ha comunicado. Y esta vez con los hongos tocó mi corazón y digo, acá Jesús hay algo. Y me puse a hablar con él sobre los hongos, sobre su forma, sobre de dónde habían salido, por qué no había hongos en otro lado. Y de repente tuve la impresión de, son los 6 momentos. Son los 6 momentos de momentos solas con Cristo. Entonces empecé a charlar con él sobre eso y a darme cuenta de que siempre lo que más me nutrió espiritualmente había sido no solo la práctica de cada uno de los momentos, sino también que todo lo que lea o medite en la Biblia o en el espíritu de profecía tuviese relación con algo de los 6 momentos. Y yo, antes de ver estos hongos, venía hablando con Jesús sobre qué es lo que debía leer, sobre cómo debía estructurar mi estudio del día, sobre a qué actividades o a qué tipo de actividades cristianas, por así decirlo, ya sean libros, audiolibros, traducciones, lecturas, meditaciones, el compartir, testimonios, etc., a qué tipo de cosas me tenía que alinear. Entonces, con estos hongos que tocaron mi corazón a través de la naturaleza, los 6 solos, me di cuenta que Jesús lo que quiere es que todo lo que yo practique y lea y enseñe esté relacionado de una u otra manera con el contenido de los 6 momentos, con esa miel, con esa esencia, con esa parte central. Y entendí por qué la predicación del sábado, que había sido dirigida por él,
hablaba sobre la testificación, la importancia, qué pasa si no testifico, la profundidad de la testificación, qué es testificar, qué pasa si no testifico, métodos de testificación y testimonios. Entonces me di cuenta cómo él ese estudio lo fue guiando a una de las esencias de Momentos a Solas con Cristo, la testificación. Fue algo maravilloso. Luego en el segundo momento, o tercero, venía hablando en este mismo lugar con él, donde estaban los hongos, pero había un pasillo largo con hojas en el suelo, árboles que rodeaban, pajaritos que iban y venían, eucaliptus, etcétera, un arroyo, una escena maravillosa. Entonces yo siempre me iba a orar allí. En uno de los momentos que estaba caminando y hablando con él, empezó a venir un viento muy fuerte en contra mío, es decir, en contra de la dirección en la cual yo caminaba. Y allí eso tocó mi corazón y me acordé del Espíritu Santo, que era como el viento, que sabes de dónde viene y a dónde va. No sabes que está, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y empecé a ver el viento fuerte y decirle a Jesús, mirá, es como el Espíritu Santo, como su obra, como el viento. Y de repente pensaba, yo me estoy dirigiendo aquí en un sentido opuesto al viento. Y el viento, si yo siguiese su dirección, tenía que darme vuelta y caminar hacia el otro lado. Entonces me di vuelta y empecé a caminar en el sentido opuesto. Y a medida que yo caminaba en el sentido opuesto, el viento disminuía en intensidad, no en dirección. ¿Y en qué sentido iba el viento? En la dirección exacta donde estaban los hongos. Cuando fui hasta los hongos y me paré, el viento cesaba. Y digo, qué casualidad, Jesús. A ver, voy a irme de nuevo en la dirección que vine, a ver si el viento viene en contra de nuevo. Y empecé a caminar y el viento empezaba a levantarse. Y mientras más me alejaba, más fuerte era el viento en la dirección contraria. Y yo le decía, Jesús, voy a seguir caminando y si el viento aumenta en intensidad, entonces quiere decir que me estoy alejando y que vos me querés llevar con más fuerza allí donde estaban los hongos. Entonces me daba vuelta, volvía a caminar hacia los hongos y cuando llegaba a los hongos el viento cesaba. Los hongos no estaban en una galería, era un lugar abierto. No había forma de que algo desviara el viento en ese lugar. El paisaje no cambiaba. Y esto lo vi varias veces. Y entendí, te estoy llevando o te estoy diciendo a través de mi espíritu, focalízate en los hongos. Focalízate en los momentos solos con Cristo. Focalízate en aprenderlos, en practicarlos, en enseñarlos cuando te llame a dar momentos solos con Cristo. Focalízate en profundizarlos. Alimentate de cada uno de los momentos. Y claro, cuando yo me iba en otra dirección, que eso puede suceder cuando uno estudia otra cosa diferente, cuando uno se va por las ramas a otro lado, cuando se focaliza en otras cosas, las cuales no necesariamente son malas, pero te separan de la miel, de la esencia, de la práctica, entonces allí la dirección tenía que ser corregida para volver a los hongos. Fue algo realmente maravilloso. Resulta que luego, en el cuarto momento, antes de ir a hacer la práctica, a meditar bíblicamente alguna historia, resulta que una niña, justo antes que salgamos, estaba como espiándonos en el salón donde estábamos. Creo que era la hija de un pastor que allí estaba y quizás estaba buscando a sus padres. Y cuando ella empieza a mirar por la ventana, ¿no? Que nosotros pensamos que quizás era una mujer que venía a preguntar algo, yo me levanto y voy hacia la puerta del salón Elena White, allí en Los Quebrachos, y la niña como que me ve y se va, ¿no? Y cuando se va la niña, yo tengo este pensamiento en mi corazón, la niña que le dio el aviso a la esposa de Naamán
para que vaya al profeta en Israel y que lo iba a sanar. Me acordé de eso, eso tocó mi corazón. Entonces cuando salimos a meditar la historia, le digo, Jesús, voy a meditar en esto que me ocurrió recién, en la historia de Naamán, donde sale esa niña que habían traído capturada de una incursión que habían hecho los arameos a Israel y que era criada de Naamán y su esposa. Y cuando meditaba en esa historia, veía que Naamán lo que él quería era sanarse de la lepra, claro. Pero él se ofuscó porque los medios que él pensó que iban a ser usados para llegar a ese fin no eran los correctos, no eran los mejores. Porque un mensajero de Eliseo fue simplemente y le dijo, me mandan a decirle que se meta 7 veces al río, que se lave 7 veces en el río Jordán, y allí se le va a curar la lepra. Nada más. Naamán se ofusca. ¿Pero por qué se ofusca Naamán? Porque él quería la cura de su lepra, pero quería que sea realizada según el método que él creía que era el mejor. ¿Cuál era el método que él creía? Número 1, que venga el profeta personalmente, no mande un mensajero. Número 2, que hiciera un movimiento con la mano. Número 3, que invocara el nombre de su Dios y fuera sanado. Él no solamente quería ese fin, la cura de la lepra, sino que quería el medio que él quería. Y eso tocó mi corazón y fue una dulce reprensión de Jesús, porque yo esos principios rudimentarios y básicos sobre la meditación bíblica los estaba sustituyendo por métodos más sofisticados que yo había armado. Y me daba cuenta que había perdido el primer amor en la meditación bíblica, es decir, el disfrute o la manera de vivirlo de forma más básica, más primitiva, más centralizada. Y yo cuando fui a meditar quise meditar a mi manera y terminé entendiendo que Jesús me decía, no, vas a meditar a mi manera. Y empecé en el cuarto, en el quinto y en el sexto momento a meditar nuevamente como lo había hecho desde hacía mucho tiempo, no agregándole métodos o nada raro. Y realmente fue un deleite. Disfruté, me centralicé en la historia y me di cuenta que durante mucho tiempo estaba más preocupado en leer la Biblia muchas veces, que en profundizar en la Biblia. Y entraba una batalla dentro de mi ser de, si medito la Biblia lento, voy a tardar 1000 años en leerla completa. Pero si la leo 1000 veces al año, no voy a profundizar. Y veía muchos ejemplos de personas que han leído la Biblia 10, 15, incluso más de 100 veces, pero no había testimonios en su vida. No había una relación viva, sino que había una religiosidad. Entonces no había una comparación directa entre cantidad de veces leída a profundidad en relación. Sino todo lo contrario, recordé a los valdenses que ellos tenían pequeños pedacitos, pero los estudiaban y los reflexionaban y los meditaban tan profundamente que eso los llevaba a tener una relación íntima con Dios. Entonces allí hubo una dulce reprensión, ajusté esa tuerca y estoy feliz por haber corregido eso, porque era algo que necesitaba ser corregido. Muchas veces se traducía un sentimiento de culpa. Pero si estoy meditando estoy descuidando la lectura. Pero cuando me iba a la lectura, la culpa porque no meditaba. Y era un círculo sin fin. Ahora me di cuenta que la lectura no es mala, pero la meditación es mejor. Y siempre lo bueno no va a ser tan bueno como lo mejor. Llegó la vigilia. A mí las vigilias siempre históricamente, desde que conozco Momentos a Solas con Cristo, me han costado horrores.
porque necesito moverme, caminar, y porque no me sale tan natural el clamor. La vigilia me costó muchísimo. Llegué al final, fue la vigilia en la que mejor dormí a la noche. Pero realmente el clamor de rodillas es algo que me cuesta disfrutar. Y es algo que no me gusta, porque es un pilar importante. No me estaba dando cuenta que en mi vida espiritual mi oración venía un excelente, la meditación bíblica venía un excelente o un muy bueno, porque hubo que ajustar estas tuercas. Pero el clamor era totalmente descuidado. La lección que me llevé de la vigilia es que realmente necesito en casa practicar más el clamor del Espíritu Santo, que es mi gran dificultad, que es esa materia en la universidad espiritual para la cual naturalmente no soy bueno, no lo disfruto, pero que es necesario. Entonces esa lección me la llevé a casa para no solamente quizás participar más en las vigilias, lo cual creo que sería bueno, sino convertir el clamor también en un modo de vida. Clamar a la mañana por el Espíritu Santo. Si tengo un problema en el trabajo, arrodillarme y clamar. Si estoy ansioso, arrodillarme y clamar. Oración y ruego. Oración ferviente, como decía Elena de White. Clamor y súplica. Esa es otra lección espiritual que me llevé. De repente en la vigilia pasó algo maravilloso. En un momento, como yo estaba bien despierto y tenía un buzo, jogging, zapatillas, me había ido preparado, porque yo ya había practicado vigilias anteriormente, empezó a estar frío, pero a mí no me hacía frío. Y en un momento cuando llego, en uno de los bloques, le digo a Jesús, Jesús, están con mucho frío. Los veía a los participantes tiritando, algunos con manta. Se notaba que tenían frío. Y uno de los hermanos, Juan, que había participado, justamente en ese bloque, antes de volver, él había hablado con Dios. Y le había dicho que por un lado el frío lo mantenía despierto, porque él había tenido una mala noche de sueño, pero que por otro lado no quería enfermarse, porque estaba en un momento como con mucho frío. Y cuando él se sentó, yo en ese mismo momento le hice el comentario a Jesús, sin saber el uno y el otro qué es lo que habíamos hablado con Dios. De repente, hermanos, vino una ráfaga de viento súper cálida, como si se prendiera un secador de pelo caliente, así de caliente, de la nada. Las dos personas que estaban al lado mío se empiezan a mirar. Entonces yo me di cuenta que también se estaban dando cuenta lo que yo me estaba dando cuenta. Y Juan me mira a mí, yo lo miro a él y sonreímos y efectivamente decimos, sí, es esto, hay un viento muy cálido. ¿De dónde salió esto? No venía tormenta, no hubo un cambio de clima. Vino este viento cálido por unos minutos. Todos allí los que estábamos en la vigilia nos dimos cuenta de este mimo de Jesús y de repente ya no tuvieron más frío. Una cosa fabulosa. Lo último que había pasado maravilloso fue que en el momento cuando yo estaba en la naturaleza, hablando con Jesús, que había pasado lo de los hongos, había pasado lo del viento, yo le decía a Jesús, ¿debo meditar más en la naturaleza? ¿Debo buscar esas lecciones? Nos hablas a través de la naturaleza también, como dice Elena de White en El Camino a Cristo. Dios nos habla a través de la naturaleza y la revelación, a través de la providencia y la influencia de su Santo Espíritu. Camino a Cristo, página 92, si mal no recuerdo. Entonces le pregunté esto a Jesús, tenía frente a mí un eucaliptus y le dije, bueno, no sé si es así, que se caiga una rama de ese eucaliptus. Pero allí no pasó nada. La noche
en la cual nosotros tuvimos la vigilia, antes de levantarnos, se cayó una rama gigante de un eucaliptus al piso. Hizo un ruido tremendo. Despertó a algunos de los hermanos. Yo la vi a la rama. También se había caído arriba de otro árbol. Y no me di cuenta allí. Pero cuando volví en el quinto momento, luego de la vigilia, a meditar la Biblia en el lugar donde yo caminaba y vi el eucaliptus, ahí Jesús tocó mi corazón. ¿Te acordás lo que me dijiste ayer? ¿Te acordás la rama del otro eucaliptus que se cayó? Bueno, entonces quiero que pienses en la naturaleza, quiero que saques lecciones de la naturaleza, quiero que estés conmigo en la naturaleza. Una cosa realmente maravillosa. Nunca me había pasado tantas cosas lindas en la naturaleza al hablar con Jesús. Realmente fue como una orquesta de sonidos, colores, el viento y las distintas creaciones de Dios. Era como estar en una orquesta celestial hablando con Él. Cuento estos testimonios, por supuesto, primero para gloria de Dios y segundo, porque quizás a alguien le sirva algo de lo que aquí se dijo, ya sea para volver a hacer un momento a solas con Cristo, para ajustar alguna tuerca en su vida espiritual que quizás estaba un poco floja y no se daba cuenta, o quizás para tomar la decisión de pasar un tiempo a solas con Jesús en la naturaleza, hablando con Él, meditando las Escrituras, teniendo paz y tranquilidad.